este vídeo hablaremos sobre la prosocialidad y cómo esta puede influir y beneficiar en el trabajo de un cuidador. Para ello, nos hemos basado en el libro de Cuidar con actitud prosocial, nuevas propuestas para cuidadores, de Robert Roche y Pilar Scottori. Pero, ¿qué es la prosocialidad? La prosocialidad son aquellos actos que benefician al otro, que no están pensados desde el ego, sino que están construidos desde la necesidad del otro. Es decir, una actitud basada en el otro, en generar conductas favorables y beneficiosas socialmente. Consta de varios tipos de conductas y pensamientos, como ayuda, cooperación, empatía, teniendo siempre en común el beneficio del otro. Actitud del cuidador. Un cuidador que actúa con actitud prosocial es aquel que sabe conectar con la persona cuidada, fomenta la creatividad, identidad, autonomía y autoestima de las personas que viven en situación de dependencia, respeta su espacio privado, sabe hacer compañía respetuosa, contiene, empodera, no menosprecia ni sobreprotege. La importancia de formar a los cuidadores. Es importante formar con la actitud prosocial a las personas que van a dedicarse a cuidar a personas en edad de vejez. Esto permitirá que nos puedan acompañar en su proceso de aprendizaje acerca de la nueva situación que les supone esta vejez, ya que en esta edad el cuerpo y la mente pueden deteriorarse y esto supone un aprendizaje continuo de lo que uno puede y no puede hacer. La formación técnico-sanitaria no es suficiente. En Europa y muchos países de Latinoamérica no existen programas formativos a nivel psicológico para personas cuidadoras. Tampoco las empresas privadas se preocupan por esto. Para ellas lo importante es cumplir horarios y protocolos. En algunos casos incluso sancionan a las cuidadoras que trabajan más tiempo del que les toca. Educar la actitud prosocial no solo ayuda a tratar a las personas dependientes, sino también ayuda a las cuidadoras a lidiar con la gestión de emociones o aprender a tratar con los superiores, otras cuidadoras o la familia de la persona cuidada. No, bien, está consciente a ratos y no ha bebido nada. ¿Cuánto lleva así? 4 o 5 horas. Le he llamado, le he dado analgésicos. Eso y nada, es lo mismo. Me dijo que quería dormirse. Está en la carpeta, Lugo. Will no suda como nosotros. Si coge algo de frío, la temperatura se le descontrola. Ya, pero Vea por un ventilador y una toalla húmeda. Vamos, rápido. Vale. La confianza es necesaria porque cuando un cuidador llega a un hogar resulta un ser extraño, alguien externo que a partir de ese momento pasará a compartir un espacio con la persona cuidada y su familia. Actuar desde la distancia, centrándonos únicamente en cumplir nuestras obligaciones sanitarias, no ayudará a cambiar esta visión. Desde la actuación prosocial lograremos el cambio de esa visión, ya que es importante mostrar que de verdad estamos ahí para ayudar, más allá del sueldo que recibimos. Aspectos como estar con la persona más allá de lo estipulado en el contrato, hablar con ella, interesarse por ella, preguntar, escuchar, valorarla, todo ello favorecerá un clima de confianza. Esenciales para ser un cuidador con actitud prosocial. Salvaguardar la dignidad. Una persona dependiente no es un objeto, no es alguien que podamos manejar a nuestro antojo. Es alguien que merece una dignidad y a quien debemos ver como un colaborador con quien consultar las cosas. Hay que tener en cuenta siempre su opinión, consultarle, explicarle todo aquello que vamos a hacer y mantener siempre una buena comunicación. Tener habilidades interculturales. Es importante asumir las diferencias culturales a la hora de cuidar a una persona.
No es lo mismo cuidar a una persona en España, donde le interesa que esté el mayor tiempo posible y la acompañe en todas las tareas, a, por ejemplo, en Alemania, donde prima más la autonomía y las personas mayores requieren más espacio y privacidad. Tener una comunicación de calidad prosocial. Esto implica un esfuerzo por conectar con el otro interlocutor. Algunos consejos para mejorar la comunicación son mostrar apertura al otro, mostrarse disponible, vivir el momento presente y escuchar. No centrarnos únicamente en la persona dependiente, no desatenderse, buscar momentos para la pareja y los amigos, desarrollar la empatía, reconocer al otro como digno de atención e interés y potenciar valoraciones positivas, expresar los sentimientos de gratitud y satisfacción y en ocasiones de sentimientos negativos. Cuando el cuidador principal es un familiar, ha de adaptarse a su nuevo rol de manera rápida, por lo que carece de tiempo para formarse y aprender a actuar adecuadamente. Tienen poco tiempo libre, sienten mucha presión, se autoexigen mucho y sienten mucho cansancio o, en ocasiones, culpa. Todo ello genera enormes dificultades para aprender a ser un cuidador prosocial, pero si se lograse, mejoraría enormemente la situación del cuidador y la persona cuidada. La familia como ambiente de vida. Es necesario que los cuidadores mantengan en el hogar espacios propios, donde puedan garantizar su individualidad, intimidad y autonomía. Buscar nuestra satisfacción personal y felicidad. Hemos de querer elegir ser felices. Resulta importante buscar el significado personal, favoreciendo los espacios para la reflexión y meditación. Para ello se recomienda actuar en 3 tiempos: tiempo para uno mismo, para la relación entre otros y para la familia. Es importante tener espacios y tiempos de libertad y ocio. Pistas esenciales. ¿Posee usted actitud prosocial? 10 preguntas para saber si es un cuidador con actitud prosocial. Contrato prosocial. Se trata de proponer a la persona cuidada un contrato, es decir, un acuerdo mutuo sobre cómo se procede, cómo se comunicarán o cómo se dará la retroalimentación. Tiempo de calidad. Trata de dedicar cada día al menos 10 minutos para hablar con la persona cuidada, una simple charla. Comunicar prosocialmente con la familia. La comunicación prosocial se basa en la búsqueda de la conexión, comunicar para comprender y no convencer. La comunicación con los familiares ha de ser cooperativa, informarse mutuamente y darse retroalimentación. Es el momento adecuado antes de iniciar una conversación con la persona cuidada o con los familiares. La fórmula 70-30. Mantener el promedio del 70% del contacto visual con la persona cuidada, cuando la persona cuidada habla, y un mínimo del 30% cuando habla el cuidador. Hacer preguntas prosociales para conocer y comprender al otro, evitando así críticas negativas o reproches. Preguntar sobre conversaciones anteriores y demostrar que escuchamos a la persona. Hay que pedir paráfrasis y metacomunicar durante la conversación. Pedir a la persona cuidada que repita con sus palabras lo que ha entendido de lo que le ha explicado. Ser un receptor activo. Recordarle a la persona cuidada que tiene derecho a preguntar sobre su salud y sobre todo lo que le interese, siendo un receptor de cuidado activo. Retroalimentar siempre. Dar señales de respuesta verbal y no verbal a la persona cuidada para que sienta que es comprendida. Comunicar lo positivo frecuentemente. Informar sobre mejoras, aspectos positivos habitualmente a la persona cuidada. Para cuidar hay que saber cuidarse. Pistas psicológicas. Primero, entrenar la mirada. Centrarse y aprender a ver al otro en el momento actual real. Irrupción en la vida de la pareja. La cuidadora debe actuar con prudencia, discreción y respeto. Si en algún momento percibe incomodidad de alguno de los miembros de la pareja, deberá interesarse y tratar de mejorar la situación. Complejidad. Ser cuidador es una profesión compleja que requiere de formarse en unas habilidades que van más allá de la mera asistencia sanitaria. Conquistar la mirada y reconocer al otro como igual. Tratar a la persona cuidada como un igual, valorando su integridad y dignidad. El cuidador como socio de la familia. El cuidador ha de saber respetar el mundo interno de la familia y construir la relación de confianza. Llenar de sentido la rutina. El cuidador habrá de reflexionar sobre el valor del trabajo que realiza y encontrarle matices y sentido. La culpa. El cuidador ha de gestionar la culpa, previniendo cuánto tiempo podrá dedicar a la persona cuidada y tratando de que sea de máxima calidad. Cuando a quien se cuida es la propia pareja, hay que gestionar las emociones de uno mismo y aprender a intervenir, acompañar y aceptar lo negativo.
Todo lo expuesto anteriormente son pistas, consejos, actitudes que pueden favorecer un comportamiento prosocial en el trabajo del cuidador. Ahora bien, todo ello es inútil si carecemos de un aspecto fundamental y en el que se basa todo lo anterior, la empatía. Se define empatía como reacción emocional elicitada y congruente con el estado emocional del otro, y que es idéntica o muy similar a lo que la otra persona está sintiendo o podría tener expectativas de sentir. Hora de experimentar empatía tanto emocional como cognitiva, pudiendo ponerse en la perspectiva de la persona cuidada y aprendiendo a comprender sus sentimientos. Solo en ese momento el cuidador podrá actuar de manera verdaderamente prosocial, preocupándose sinceramente por sus necesidades y favoreciendo la autonomía y la confianza. Para concluir, mediante un cuidado prosocial hemos visto cómo podemos favorecer sentimientos de confianza, seguridad y autonomía en la persona cuidada. Y hemos de hacer que se sienta valorada, importante y con dignidad, favoreciendo que exprese sus opiniones y que comparta con nosotros el viaje en su vejez. Debemos apoyarla y animarla a la hora de trabajar su creatividad y empoderarla, para que ejerza aquellas actividades de las que todavía es capaz, siempre que quiera. Por ello debemos de comprometernos en mejorar la calidad y el prestigio de este servicio, hoy por hoy poco valorado, para que el día de mañana las personas que lleguemos a edades avanzadas podamos vivirlas con la mejor calidad física, pero también psicológica y emocional.